Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Mariano, muy interesante. Gracias, Carl, también por tus conceptos. Muy agradecido a todo el equipo de Acertis por haber servido esta mesa tan maravillosa. La verdad que es un deleite personal muy especial el estar hoy reunidos en rueda, disfrutando. Gracias a la gente de Revista Colegio, Marcelo, que estás ahí, porque facilitaste y colaboraste para que hoy Carl esté entre nosotros también. Y muy agradecido a ti, Santiago, por haber sido tan entusiasma con el armado de este encuentro tan íntimo y tan maravilloso. Mi campo de actuación es más bien el campo de la educación, que es una forma de organización, no es una práctica, pero también una forma de organización. Voy a tratar en breves minutos, tratar de hacer también un planteamiento sencillo. Y antes me gustaría enmarcar esta conversación. Creo que enmarcar la conversación en la época, al menos a mí me ayuda a intentar comprender mejor o a intentar formular mejor algunas dudas. La época o la contemporaneidad, como vos le llamás, Santiago, la época esta está claramente marcada a partir de la creación de Internet. Internet se crea en el año 1994 y aunque no lo hayamos notado, yo siempre hablo que en la década del 90 vivimos una revolución sin guerra, aunque no lo hayamos notado, Internet cambia la organización del mundo entero, por completo, como no lo conocimos antes. Nos enlaza y nos une de una manera muy especial y muy original. Nunca antes habíamos estado globalmente enlazados por una red en donde todo ocurre o todo está. Cuando se crea Internet, a los pocos años había en el mundo 360 millones de internautas. Estadísticas de hace 2 meses indican que hoy hay 5.400 millones de internautas. Casi el 70% de la humanidad hoy accede diariamente a Internet. A eso que hace solo 28 años no existía. A eso que hasta hace 28 años nos obligaba a organizarnos de otra manera. Nos obligaba a administrar el tiempo de otra manera, a compartir información con otros formatos y otros mecanismos. Nos forzaba a tener que entender diferente. La penetración de Internet en el mundo, 68, 69%. La penetración de Internet en América Latina, 82%. En América del Sur, 87%. En Argentina, 92%. O sea, hoy Internet es un lugar omnipresente, no en la vida de los jóvenes, o en la vida de los geeks, o en la vida de los tecnólogos. Es omnipresente en la vida de todos. Estadísticas mundiales hoy indican que nos pasamos en promedio en el mundo 7 horas por día conectados a Internet. 7. Y cuando uno hace la desagregación de ese número por género, hombres y mujeres se pasan la misma cantidad de tiempo. Y cuando hace la desagregación por franja etaria, los jóvenes un poquitito más, los menos jóvenes un poquitito menos, pero no mucho menos. No es que los que tienen 55 o 60 años solamente están media hora por día en Internet. No, en vez de 7 están 6,5. Y cuando uno hace la desagregación de ese número por país, hay algunos países en donde sí el acceso, habrá que entender bien por qué, es más restringido. Japón solo 4 horas por día, promedio, acceso a Internet. Y hay otros países que están en la otra punta, 10 horas. Sudáfrica, Brasil, Argentina. En Argentina nos pasamos hoy 10 horas en promedio por día conectados a Internet. Y eso claramente nos abre a un experimento nuevo, que yo todavía no puedo catalogar y caracterizar, no lo puedo juzgar aún. Lo único que puedo decir con certeza es que es nuevo. Y que es nuevo masivamente.
y que es nuevo y frente al cual tenemos solamente algunas presunciones probablemente. El primer elogio de Carl, el elogio a la lentitud, surge en la nueva época esta. El libro, creo que Elogio a la lentitud es de 2004 aproximadamente. En 2004 Carl se empieza a preguntar, bueno, guarda que acá pasa algo con la velocidad que está mal. ¿Y por qué pasa ahí y no pasa antes de Internet? Porque antes de Internet la vida tenía una cadencia y después de Internet la vida tiene una exponencialidad. La cultura digital es una cultura de exponencialidad. Y la cultura de exponencialidad, vivir en una cultura de exponencialidad, en principio, hoy no tiene prácticas acordadas, seguro no tiene instituciones. Después del libro de Carl del 2004, en el 2008 hay otro autor, Nicholas Carr, que publica un artículo en una revista muy importante y el título del artículo era "Si Google nos estaba estupidizando". Y él en realidad cuenta, es un testimonio personal este artículo, y lo que dice es, yo me encontraba leyendo y tratando de hacer investigación y tratando de producir mis escritos y mi tarea de profesor o de intelectual, y encontraba que yo tenía dificultades para concentrarme, que la lectura hipertextual o el escribir con muchas pestañas abiertas simultáneamente generaba en mí una forma fraccionada de pensamiento, una forma incompleta de concentración. Y el tipo empezó a hablar con otros colegas y se dio cuenta que todos estaban teniendo el mismo problema, problemas para contemplar, reflexionar, concentrar. Estos eran los 3 problemas que él marcaba en su artículo en el 2008, que en el 2010 se convirtió en un libro que se llamó Los superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestro cerebro? ¿No? Entonces yo creo que la época tenemos que entenderla en profundidad de esta manera, a partir de lo que hace Internet, a partir de lo que tan prematura y precozmente Carl viene trabajando y la necesidad del slow movement, a partir de lo que autores como Nicholas Carr también ya hace varios años nos vienen planteando, ya hace muchos años antes que la pandemia. Esto es lo que yo diría en muy, muy breve y en muy resumido, el marco epocal, como vos decís, Mariano. Este es el marco de época. Este es el marco de época con mucha presencia tecnológica, obviamente. En este marco de época hay conflictos, hay como el encuentro de 3 conflictos que colisionan adentro de esta época. El primero es que es una época colonizada con instituciones creadas para otro entorno. En mi campo, esa institución es la escuela. La escuela se crea en Argentina, se crea como eslabón de un sistema, no como una institución aislada. La escuela, como eslabón de un sistema, se crea por ley 1410 en el año 1884 y se reafirma con contundencia en el año 2006 con la ley 26.206. Esa es nuestra escuela. Es una escuela pensada en otra época, para otro entorno, con un formato muy, muy a destiempo de lo que hoy es el mundo. Entonces la escuela hoy y otras instituciones pensadas en otro contexto entran a colisionar con lo que significa la vida en la exponencialidad. Ese es un primer conflicto que lo quiero dejar planteado. Un segundo conflicto, la generación de aprendices que se desarrolla íntegramente dentro de este nuevo contexto de época, que son los centennials. La generación de los centennials, que se nacen entre el año más o menos 1998 y 2012. Yo tengo 4 hijos centennials, mi esposa está allá sentada en el fondo, tenemos 4 hijos centennials. Esos chicos han nacido conectados y en íntima relación con flujos que los hacen diferentes. Y ustedes me dirán, bueno, todos los chicos son diferentes. Sí, pero no todos los chicos son diferentes de esta manera.
No todos los chicos son diferentes por haber nacido en este contexto especial de flujo, de acceso a la información y de desintermediación absoluta y radical. La razón número 1 por la cual la gente hoy accede a Internet es para buscar información. Esta generación de chicos, aunque nos cueste raro entenderlo y aceptarlo, porque creemos que no les va bien en el colegio, es la generación más informada de todas las generaciones de la historia, vis a vis misma edad. Es la generación más informada. Entonces este es un segundo conflicto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué hacen ellos con nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros con nosotros frente a ellos? Este es un segundo conflicto. Y el tercer conflicto, también sumamente importante, es el conflicto emergente de la neurociencia como un campo de saber nuevo que nos ilumina. La neurociencia, en Estados Unidos, la década del 90 es llamada la década de la neurociencia, porque recién en la década del 90 empiezan a aparecer teorías bastante persuasivas de cómo funciona el cerebro en términos neurocognitivos. Lo que pasa es que ya estábamos organizados cuando finalmente pasamos a entender cómo funciona el cerebro y cómo deberíamos abordarlo pensando en un sistema que nos ayude a pensar y a comprender. Entonces, frente a estos tres conflictos que se insertan en esta época que yo describí muy brevemente al principio, tres desafíos cortitos. Número 1, entender o entusiasmarnos con comprender cómo funciona el aprendizaje. No entendimos nunca hasta ahora cómo era el acto neurocognitivo, pedagógico y didáctico de aprender. Hemos aprendido cosas, sí, pero hoy masivamente el mundo accede diariamente a Internet a aprender cosas. Y cuando digo masivamente es el cuarto motivo por el cual la gente accede diariamente a Internet es para learn how to do things, aprender cómo hacer las cosas. El mundo masivamente se ha convertido en aprendiz y no estamos mirando adecuadamente cuál es la dinámica del acto del aprendizaje, con lo cual estamos restringiendo nuestro posible apego a ser aprendices a lo largo de toda la vida. Ese es el primer planteo. Tenemos que revisar el tema del aprendizaje. Segundo planteo, tenemos que revisar el tema del significado. Hoy estamos acá para pensar del significado del buen uso del tiempo. Tenemos que encontrar mecanismos, prácticas y estímulos para buscar y encontrar significado, porque yo creo que allí vamos a tener muy buenos argumentos para encontrar en la pulseada de lo rápido y lo lento, muy buenos argumentos para ir lento en aquellas cosas meaningful, a las que le encontremos significado. Y el tercero, y ya con esto termino, el autogobierno. En educación tenemos que trabajar para que el aprendiz, el estudiante, el niño, quien está en una condición de ser lábil, de ser enseñado, tenga la intención de autogobernar su proceso. Si la tiene, vamos a haber dado un muy buen primer paso para ganar el buen uso del tiempo que esta época nos está regalando de a toneladas. Muchas gracias, Mariano. Excelente, Juan, excelente. Qué lujo. Yo creo que la escuela se encuentra frente a una oportunidad fenomenal de, teniendo ya resuelto la explicación de todo el contenido, de todas las materias, con todos los niveles de complejidad fuera de la escuela, ya está resuelto. Ya está resuelto en Internet. Y está resuelto de una manera dinámica, de una manera pausable y reproducible N veces sin que se gaste, no se pierde, no cuesta. Ya que eso está resuelto y se resuelve
porque todo el tiempo se carga contenido que lo renueva y que lo refuerza. Ya que eso está resuelto, la escuela tiene la oportunidad de convertirse nítidamente en un lugar de reflexión. Y de hace unos años se empezó a hablar del concepto de la clase invertida, en donde se pretendía que esto se sistematice y se convierta en la nueva norma, que es que los alumnos entren en contacto por primera vez con el contenido fuera de la escuela, porque les llega, porque tienen plataformas, porque tienen los telefonitos de donde acceder, y que ese contenido venga después en cabeza de los chicos, que los chicos sean los portadores de ese contenido, aunque sea en bruto, procesado con su mejor posibilidad, y sean puestos a disposición de un espacio reflexivo guiado. La escuela puede convertirse en eso, en donde haya un maestro de verdad, y no un repetidor de contenido, un maestro de verdad, que guíe el proceso de pensamiento y de reflexión y de comprensión alrededor de temáticas traídas, aunque sea de una manera torpe y a medias, por los chicos. La escuela tiene esa oportunidad. Lo que pasa es que para implementar masivamente ese nuevo diseño, bueno, tienen que aceptar que hay que cambiar, tienen que prepararse para tener conversaciones que siempre son más erráticas que enseñar algo preciso y después evaluarlo a ver si se entendió. Son más de final abierto, hay pedagogías que son de final abierto, el aprendizaje basado en proyectos es una pedagogía de final abierto que empieza en una pregunta y se abre como un embudo al infinito. Y es una travesía. No es algo que termine en un punto de cierto vale o no vale. Es una travesía y tiene valor de travesía, como esto tiene valor de travesía. Esta conversación, esto que decíamos antes, Santiago, qué lindo poder perder el tiempo pensando, ¿no? Qué lindo dedicarnos a perder el tiempo. Bueno, el valor de la travesía de perder el tiempo pensando, la escuela puede ser un espacio en donde se pierda el tiempo reflexionando y profundizando. Y en esa reflexión uno aprende a ser reflexivo y se lleve después ese herramental para replicar esa forma de reflexividad y capacidad contemplativa en el ámbito de la vida en donde decida indagar o en donde decida proyectarse. A mí me parece fascinante también. Es una generación que como rasgo se han criado huérfanos. ¿Por qué huérfanos? Porque tanto sus maestros como sus padres, en general, no hablan los lenguajes que ellos hablan. Entonces han tenido que sobrevivir solos y han tenido que crear y han tenido que apoyarse, han tenido que colaborar entre ellos. Y han naturalizado el ser sobrevivientes a criarse en un mundo huérfanos. La investigación de Robert Logan, que es un investigador matemático del MIT, dice que el ser humano ha inventado 6 lenguajes a lo largo de la historia. El oral, escrito, matemático y científico, los primeros 4. La escuela se crea cuando esos 4 lenguajes estaban creados y los integra y enseña esos lenguajes. Luego se crean el lenguaje computacional de los ceros y los unos en la década del 70, el año pasado, y últimamente el lenguaje del chat e internet, que dice Logan es el 6º lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que más usan los chicos? El lenguaje del chat e internet. Y para nosotros eso no es un lenguaje. Y algunos definen ese lenguaje como un híbrido entre un lenguaje conversacional y un lenguaje escrito. Es un bicho nuevo, es una forma nueva de dialogar, de coordinarse, de encontrar sentido, de reír, de relacionarse. Y nosotros lo obviamos, la escuela lo obvia, en nuestra casa lo obviamos y los adultos creemos que están comunicándose de una manera torpe, rara, que agrede la forma en la que deberían comunicarse. Y creo yo que ni siquiera pierden el tiempo en decirnos, no es así, pero no importa, da lo mismo, digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Se han dado cuenta que no tenemos ni idea cuál es el problema, no tenemos ni una respuesta, no sabemos qué hacer con la escuela y que igual ellos se van a apoyar entre ellos. Y está emergiendo una generación muy empoderada, que ha hecho de la prueba y error, como vos dijiste, una acción cotidiana, se sienten cómodos, no tienen miedo en errar, se equivocan y no tienen ningún problema, comparten mucho, muchísimo, y bueno, y ya nos encontramos con casos de
chicos muy jóvenes que ya a los 23, 24, 25 años se llevan el mundo por delante como jamás ninguno de nuestra generación se pudiese haber imaginado que era posible hacerlo. Y lo peor es que lo miramos de reojo diciendo, pero es un caso aislado nomás. Ni siquiera llegamos a tomar en cuenta eso como la punta del iceberg de una generación que, bueno, deberíamos entenderla más. A mí me fascina la generación de los chicos, yo aprendo mucho de ellos. Bien. Qué lindo este concepto de la orfandad por la diferencia de tempos, ¿no? Entre dos generaciones. Qué fantástico, no lo había pensado. Lo asociaría, a mí también me pareció fantástico. Cuando se plantea el tema de la orfandad, se plantea al mismo tiempo el tema de la conexión intergeneracional, porque es evidente que por autónomo que sea el saber de nuestros chicos, es indispensable que haya entre las generaciones algo más que una ruptura. Tiene que haber una cierta contigüidad y por lo tanto eso implica el tema de qué heredar o qué dar en herencia y cómo convertir a un huérfano en heredero de algo que puedan valorar y no solo en destinatarios de un saber que se ha marchitado o que para ellos no tiene valor. Me parece a mí que una de las metas de la educación es enseñar a heredar, así como por parte de los adultos, es aprender de quienes hasta ahora solo estaban llamados a ser receptores. Es decir, es un juego de ida y vuelta, porque si no hay contigüidad intergeneracional, me parece que se pierde un sentido muy rico de la tradición, que es el siguiente. Heredar no es recibir algo constituido, es aprender a transformar lo recibido reconociéndolo.